Gama TV presenta un programa donde los jóvenes tienen la palabra. 8 presidenciables, 6 panelistas entre 16 y 25 años, un periodista profesional como moderador. El reloj corre con cada pregunta en Tengo una pregunta para usted. Buenas noches y bienvenidos a Tengo una pregunta para usted. Este último programa, al igual que los anteriores, propone un diálogo directo entre el candidato a la presidencia de la República y los jóvenes, tomando en cuenta que ellos podrían designar al próximo mandatario de la nación, ya que comprenden el 60% de la población que tiene entre 14 y 28 años de edad. Este espacio busca además dar a conocer las propuestas y planes de los aspirantes para que la población bien informada tome la mejor decisión el próximo 17 de febrero. Para ello, el candidato se ubicará aquí y desde este espacio responderá a las inquietudes de nuestros panelistas, quienes desde esta mesa argumentarán sus tesis, discutirán sus propuestas y, ¿por qué no?, propondrán alternativas. La participación de nuestros jóvenes migrantes es también muy importante para nosotros. Es por ello que desde Nueva York, Estados Unidos, tendremos una pregunta de Daniela Alulema. Y luego, desde Estocolmo, en Suecia, estará Shatila Homdale. Ahora sí, es momento de iniciar. Tengo una pregunta para usted. Buenas noches y bienvenidos. En el Ecuador somos 15.423.734 personas. Nuestro candidato invitado es el economista Rafael Correa Delgado, quien representa al movimiento Alianza País. Ingresa a los estudios de Gama TV Rafael Correa, actual presidente del Ecuador. Se graduó de economista en la Universidad Católica de Guayaquil, es máster de Artes en Economía de la Universidad de Lovaina en Bélgica y máster de Ciencias en Economía de la Universidad de Illinois. Y también posee un doctorado de la misma institución. Ha sido consultor en diversos proyectos nacionales e internacionales y profesor principal e invitado en varias universidades ecuatorianas. Fue dirigente estudiantil y voluntario salesiano y hoy es candidato a la reelección por el movimiento Alianza País, lista 35. Economista Correa, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Marcela, buenas noches, jóvenes. Tendrán piedad que uno ya está mayorcito. Y el que me dejó este regalo es San Valentín, muchas gracias. Yo no creo mucho en los días de San Valentín, del amor y la amistad. Todos los días deben ser los días del amor y la amistad, pero muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. Y antes de iniciar, quiero recordarle al candidato que dispone de 2 minutos para contestar las preguntas de nuestros panelistas y también a nuestros jóvenes panelistas, que ustedes tienen las preguntas escritas y si es que desean, son aquellas que nos las hicieron llegar y si es que desean, siéntanse libres de leerlas. Ahora sí, empezamos y lo hacemos dando la bienvenida a María Fernanda Álvarez. Ella tiene 27 años, estudia Derecho en la Universidad Católica y es miembro del colectivo de jóvenes profesionales Guambracuna. Bienvenida, cuéntanos cómo te sientes y luego tu pregunta e inquietud para el candidato. Muy buenas noches, Marcela, buenas noches, economista, bastante contenta de compartir este espacio. Y para ser completamente franca, un poco nerviosa también. En todo caso, yo estoy más nervioso, no te preocupes. Entonces estamos en igualdad de condiciones y eso es bueno. En todo caso, esperando que este diálogo sea beneficioso para el proceso electoral. Tu inquietud, por favor. Economista, mi tema está enfocado en democracia y participación ciudadana. La Constitución del 2008 establece a la participación ciudadana y el control social como una función del Estado, un proceso nuevo que precisamente por eso supone retos. En este sentido, señor candidato, ¿cómo garantizar que esta consagración de la participación ciudadana como función del Estado no implique en determinado momento que se convierta en una institución más del Estado completamente sintonizada con el régimen de turno, independientemente de cuál sea este? Bueno, el quinto poder es independiente, pero en todo caso no es la única forma de realizar participación ciudadana. ¿Qué mayor participación que las 3 consultas populares que hemos realizado? Además, por convicción, por normativa, las leyes se socializan. Lo que pasa es que hay grupos que creen que si no imponen su criterio, no ha habido participación. No.
escuchamos a todos, pero finalmente el gobierno legítimamente electo somos nosotros y estamos para tomar decisiones. Pero hay grupos que si no imponen su criterio dicen no hay participación y esas falsedades las reproducen ciertos medios opositores al gobierno. Sobre el quinto poder, te insisto, es un poder autónomo. Una de las principales funciones, fíjense la contradicción, queridos jóvenes, y Ecuador, un abrazo, ¿no? Buenas noches a todos, estamos en cierre de campaña, así que a meditar bien el voto para el día domingo, pero en todo caso, una de las funciones es elegir las autoridades de control. Imagínense ustedes que antes las autoridades de control las elegía la Asamblea, el Congreso, en función de las fuerzas políticas. Entonces el fiscal, contralor, ya surgían totalmente condicionados, se debían a las fuerzas políticas que los habían apoyado. Ahí sí no había independencia de funciones. Ahora que es el quinto poder, que la mayoría de esas autoridades de control se eligen por concurso de méritos, concursos nacionales transparentes, impugnación ciudadana, etcétera, como no ganan los miembros de la partidocracia, es que ahora dicen que no hay participación, que no hay independencia de funciones, nada más alejado de aquello. En todo caso, ese quinto poder tiene esa función, control social y participación ciudadana, cada vez incorporar más ciudadanos al debate público, a la toma de decisiones. Para eso hay una serie de normativas, el Código de la Democracia, la propia Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por favor, etcétera, etcétera. Te insisto, no es el único mecanismo para participación, pero es una buena idea esa función independiente para lograr mayor participación de la ciudadanía. María Fernanda, ¿tienes alguna repregunta? ¿Tú? Por favor. Economista. En realidad sí creo que existe este poder, pero no es el único mecanismo de participación, como bien lo mencionó. La verdad quisiera hacer una pregunta de un tema que represento a algunos estudiantes de la Universidad Católica y de hecho lo hago en relación como dirigente estudiantil. Si bien la Ley de Educación Superior usted la vetó y disminuyó el porcentaje de la participación de representación estudiantil en el cogobierno, esto ha disminuido nuestra participación en la toma de decisión, de hecho en la democracia de nuestras universidades y de la toma de decisiones directas que tenemos como estudiantes, y de hecho somos nosotros a los que nos afectan o nos benefician las decisiones que se toman en las universidades. ¿Cuál fue su motivación y cuál va a ser en el caso de ganar la promoción y cómo nos puede garantizar que se tome en cuenta lo que nosotros como estudiantes, que estamos muy alejados del pasado, por cierto, de representantes estudiantiles del pasado, garantizar que se nos tome en cuenta y que se nos escuche a nosotros en la toma de decisiones? Cuidado, tergiversamos, querida Gabriela. Yo también cuando tenía tu edad, pues, tenía ciertas ideas y tergiversamos el concepto de participación. Hablemos muy claro. Por supuesto que ustedes son los afectados beneficiados de la toma de decisiones, pero son los que más tienen información para tomar esas decisiones. Yo me acuerdo cuando era dirigente estudiantil, pedí una serie de cosas que no tenían sentido, pero no teníamos esa formación. Por favor, la academia sobre todo la deben dirigir los académicos. Si esto me quita voto entre los jóvenes, qué pena, pero esa es la realidad. No es que se ha excluido la participación, participan, pero tampoco podemos concebir, como algunos pretendían, que la mitad de los votos en los consejos universitarios sean de los estudiantes. Entonces, si los estudiantes, tú seguramente eres una dirigente muy responsable, pero hay de los otros también. Y se decidían entonces que había que pasar de años sin exámenes, solo tenían que conseguir un voto más. Entonces tenemos que mesurar bastante bien esa participación, conocer el rol que nos toca a cada uno, y la participación no es solo poder votar para tomar decisiones, es ser escuchados. Entonces con vos, los estudiantes, la dirigencia estudiantil puede participar en un gran porcentaje, pero yo sí creo, con todo cariño y toda franqueza y toda frontalidad, que en la academia básicamente la decisión debe estar en manos de los académicos. Siempre los estudiantes ser escuchados, participar, ¿no? Incluso con voto, pero la mayor proporción de esos votos para la toma de decisiones debe estar en manos de académicos. Señor candidato, hablando del tema de la participación, una de las principales críticas que se ha hecho ha sido que esta de alguna manera se ha institucionalizado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los críticos opositores al gobierno argumentan precisamente que las personas que son designadas a diferentes organismos de control son afines al gobierno. Bueno, que digan si no ganaron los concursos, si no están calificadas, porque ese es el problema. Antes se repartían las autoridades de control en asamblea, en el Congreso, la partidocracia. Ahí nadie reclamaba el reparto de la torta, la patria cual botín entre piratas.
Ahora que hay concurso de merecimiento, concurso público, impugnación ciudadana, como no ganan los miembros de la partidocracia, ahora es que no hay independencia. Tal vez se nos olvidó poner en la Constitución un artículo que diga cualquier autoridad de control, cualquier autoridad por una función que no sea el Ejecutivo debe ser enemigo del presidente, porque eso es lo que buscan y eso es un absurdo para gente con ética, para gente con honestidad. Puede ser amigo del presidente y va a guardar su independencia. Por último, si hay falla. Por ejemplo, ¿por qué se nos infiltraron 2 del MPD, Andrea ni sé cuánto y David Rosero creo que se llama, que son los engreídos de los medios de comunicación? Pero ganaron para también el concurso. ¿Por qué? Porque en la ley, ¿no?, de participación por las novelerías pusieron que ser dirigente tirapiedra de los 13, 14 años, no digo que todos sean así, ¿no? Pero allá hay tirapiedra de los 13, 14 años, daba puntos adicionales. Y el abanderado del colegio no tiene ningún punto adicional. Es decir, la excelencia no sirve para nada. Ser dirigente estudiantil, que pueden ser buenos dirigentes como Gabriel, o pueden ser los tirapiedras del MPD, como son estos 2 señores, eso sí da puntos adicionales y se infiltraron. Esas cosas sí hay que cambiar. Aquí hay que privilegiar sobre todo la excelencia, reconocer la excelencia para por méritos acceder a estos consejos, a estas instancias. Economista, es que me parece que un poco la pregunta está orientada, contextualizada sobre todo, en un Estado democrático. Y el tema no es que es de democracia, un Estado constitucional de derechos como el que somos. Entonces, el problema aquí no se trata de que ser amigo, en este caso el presidente, o afín al régimen esté mal o se tenga que satanizar. Por eso es lo que posicionan los medios. No, exacto. Precisamente por eso quiero yo puntualizar que el tema de la pregunta no está focalizado a decir que ser afín al régimen per se es una cosa mala. Bueno, eso es lo que posicionan los medios. Lo que se está cuestionando, pero eso no lo estoy haciendo yo. Lo que se está la pregunta va más bien orientada a que precisamente en una sociedad democrática es necesario opiniones diversas, es necesario incluso la opinión de aquellos sectores de la minoría de la sociedad civil que por determinadas razones no estén de acuerdo con las políticas del régimen. En ese sentido, ¿cómo garantizar esa pluralidad? Es decir, ¿cómo garantizar que no todos sean afines al régimen sin que ser afín al régimen signifique ser algo malo? Por favor. ¿Y qué hay de malo si todos son afines al régimen? Eso es la democracia, la voluntad de la mayoría, pero aquí hay cierta minoría. Yo les pregunto, jóvenes, ¿a qué minoría se le ha callado? ¿A qué minoría no se le ha escuchado? Pero no se engañen. Lo que quieren es mandar esas minorías y eso sí atenta contra la democracia como la conocemos, que es la voluntad de la mayoría. Vaya, vean, esperen los resultados del domingo. Estos que hablan en nombre de todos van a tener un fracaso total. Pero si ganaban, había que aplicar su programa político. Y si pierden, hay que aplicar su programa político por el derecho a resistencia. La cuestión es que independientemente de quién gane las elecciones, ellos quieren controlar el país. Eso no se puede aceptar. Eso es lo antidemocrático. ¿A qué minoría? ¿A qué sector se ha dado a escuchar? Yo me reúno día a día con tricicleros, taxistas, banqueros, transportistas, por eso después nos sacan, pero el caso es que nos reímos con banqueros, nos reímos con todos, escuchamos a todos, pero finalmente tomamos la decisión como gobierno legítimamente electo y en función de un programa de gobierno votado por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Aquí a nadie se da de escuchar, pero por favor, en una democracia, al menos moderna, mandan las mayorías, no las minorías. Tenemos otras Presidente, inquietudes, por favor. en el país hay un sistema de protección integral a la niñez y adolescencia, sistema al que usted ha sido muy familiar, hay que decirlo, que conjuga perfectamente el tema de la especificidad en política pública, que conjuga el tema de la descentralización y que también conjuga el tema de la participación. Ahora, en relación a este sistema y en relación a cómo debería funcionar la participación en el país, ¿cómo se va a hacer desde su próximo periodo de gobierno de llegar a ganar para garantizar esa participación en los territorios y esa participación intergeneracional también, pero de las niñas, niños y adolescentes en un proceso de gobierno? Bueno, si tú vienes de ese sector, conocerá que por primera vez en la historia del país están completos todos los consejos de niñez y adolescencia por territorio, por cantón. Entonces también es responsabilidad ya esos consejos. Yo del gobierno central no es que te mentiría si te digo, hasta en el último cantón va a estar garantizada participación. Ya está la institucionalidad, ya está todo completo. Ya es que cada quien también cumpla con su deber, pero el gobierno central promovemos muchísima participación y más aún la participación de los jóvenes. Ya pueden votar los jóvenes de 16 años. Esa es la revolución ciudadana y muchísimas otras formas de participación. Participación no solo se legitima a través del voto, sino también a través de la actuación. Es decir, los jóvenes también podemos ser y debemos de ser actores políticos, no solo para corresponder con esa responsabilidad social, y sino también política que tenemos con nuestra patria. Pero necesitamos un campo de acción donde podamos hacerla. Mayor espacio, dices tú. Exactamente. Yo además he dicho que la única forma de participación es el voto, lo puse como ejemplo.
Vengo del cierre de campaña en Quito Sur. Una asambleísta, candidata asambleísta nuestra, tiene 18 años. Somos el proyecto político que más oportunidad da a los jóvenes. La cabeza de lista nacional, más joven de todas, es la cabeza de lista nacional de Alianza País. Nos preocupamos muchísimo por dar espacio a los jóvenes, pero cuidado también. Debemos tener madurez y debemos saber nuestros límites, porque algunas veces creemos que entonces participación es que yo puedo tomar decisiones en cosas que tal vez todavía no tengo la información completa, la formación adecuada. Lo principal para tomar decisiones es la responsabilidad. Debemos ser lo suficientemente responsables para conocer nuestros límites. Economista, hablando de gobernabilidad, ¿qué pasa de ganar usted la reelección nuevamente, pero no tener una mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Usted estaría dispuesto a aplicar a aplicar el artículo 148, si es que tal como lo estipula la Constitución de forma reiterada o injustificada, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Lo haría? Pero por supuesto, si es un recurso constitucional, es perfectamente legítimo, una atribución del presidente. Entonces, por eso hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano, para que haya esa gobernabilidad, para ya no tener esta oposición golpista, conspiradora. Prohibido olvidar. Acuérdense, el 30 de septiembre del 2010 se unieron al golpe, derecha, izquierda, supuesta izquierda radical, todos para tratar de tumbar al gobierno, apoyando a los policías sublevados. Luego empezaron a brindar con Johnny Negro en un hotel 5 estrellas, creyendo que asesinaban al presidente, que se caía el gobierno. Esa es la oposición democrática, entre comillas, que hemos tenido que enfrentar todos estos años. La democrática no tiene nada. No nos han votado no porque no han querido, porque no han podido. Ya basta de engaños sociales. Pero usted, siendo candidato a la reelección, de ganar la reelección, aplicando el artículo 148, debería someterse nuevamente a las elecciones y usted no podría ser nuevamente candidato. No, claro, en ese caso sí, porque no ha acabado el periodo. Y jamás hemos tenido miedo de presentarnos al escrutinio del pueblo ecuatoriano. El rato en que yo pierda la mayoría del favor del pueblo ecuatoriano, me voy a mi casa. Si aquí estamos porque el pueblo ecuatoriano nos apoya. Y jamás hemos tenido miedo de poner nuestros cargos a disposición del mandante, el pueblo del país. Gracias. Primera pausa, si es que me permiten, primera pausa. Al regresar continuaremos con más interrogantes y el turno será para Gabriel Buitrón. Cuéntanos, Gabriel, a manera de temática, ¿qué te interesa abordar luego de la pausa? Para luego de la pausa tengo una pregunta relacionada con el extractivismo y los derechos de la naturaleza. Nos quedamos con tu pregunta, nos vamos a la pausa comercial y regresamos con la respuesta del candidato. Quédese aquí. En el Ecuador hay más mujeres jóvenes, 51.1%, que hombres jóvenes, 48.9%.